Bien, nuevamente con ustedes, es un placer. Habíamos quedado en la entrega anterior que la primera causa que está prevista en el artículo 30, la primera causa de inimputabilidad, es una causa múltiple en realidad, que el legislador ha titulado como locura. Y nos íbamos a referir, la hemos leído ya, ustedes lo recuerdan del código, y nos vamos a referir a las dos primeras, porque dice que en el momento que ejecuta acto por enfermedad física o psíquica, se halla en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz o solo fuere parcialmente apreciar el carácter ilícito del mismo, del acto, o determinarse según su verdadera apreciación. Es decir, de entender y de querer. Apreciar el carácter ilícito del acto es entender y determinarse según su verdadera apreciación es querer. Querer el acto y ir para adelante, ¿no? En el acto. Enfermedad física no es una enfermedad física cualquiera, evidentemente, es una enfermedad que al individuo no le permite querer y entender, para hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Las llevamos a los dos verbos que quiere decir esto que acabamos de leer en el código. O sea, se trata de una enfermedad física, por ejemplo, que le produce al individuo una fiebre muy alta o que le produce algún síntoma muy especial que evidentemente no le permite querer y no le permite entender. No cualquier enfermedad física, ¿no? Solo esa. Y en el caso de la enfermedad psíquica igual. Se trata no de cualquier enfermedad psíquica, porque hay enfermedades psíquicas que no tornan al individuo incapaz de querer y de entender, pero sí aquellas que tornan al sujeto incapaz de querer y entender. En mi libro, en el curso del Tratado de Derecho Penal, que acaba de salir la última edición, la edición de este año, que está muy al día, evidentemente, hace 15 días que salió de la imprenta La Ley Uruguay, yo hago una serie de consideraciones con respecto a diversas enfermedades de carácter psiquiátrico y van a ver ustedes que hay algunas enfermedades de carácter psíquico que no llevan al individuo a la incapacidad de querer y entender, pero sí otras. Segundo caso, dice el acto por enfermedad física o psíquica constitucional o adquirida, puede ser una enfermedad que le venga desde el nacimiento o una enfermedad que haya adquirido, tanto física como psíquica, que haya adquirido durante su vida. O por intoxicación. La intoxicación, evidentemente, es la intoxicación a través del estupefaciente, a través de la droga, ¿verdad? Que lo haga llegar a un estado de perturbación moral que no fuere capaz, o solo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del acto y determinarse según su verdadera apreciación, es decir, de entender y de querer. Y esta disposición todavía, en cuarto término, se aplica también al que se halla en estado de espíritu en ella previsto por influjo del sueño natural o del hipnótico. Es decir, que el sujeto, si está dormido y ejecuta un acto, es inimputable. Y si es el sueño hipnótico también. Ustedes dirán cómo se puede realizar un acto estando dormido. Bueno, casos de sonambulismo o aquellos casos donde el individuo está en un estado que está a punto de despertarse pero que todavía no se despertó y puede llegar a cometer un acto. A veces algunos textos clásicos cuentan del caso de un centinela en un cuartel que estaba de guardia y había quedado prácticamente dormido parado, ¿verdad? Con su fusil ahí en la mano, y que en un momento determinado pasa un superior y le llama la atención y este sujeto, a medio dormir, a medio despertar, agrede al superior con la bayoneta que tiene el fusil y le causa una herida. Es un caso que podría darse, ¿verdad? Pero entonces yo diría sinceramente, como lo digo en el proyecto del Código Penal que una vez presenté en el año 2005, presenté al Poder Ejecutivo por mandato del Poder Ejecutivo, y que se trató en Cámara de Diputados y después no se trató más, no lo hice yo solo, sino que lo hicimos una comisión de 15 profesores, ¿verdad? Yo era el que dirigía, pero fueron todos mis colaboradores, fiscales, abogados, jueces, defensores de oficio, un montón de gente que trabajó en este proyecto varios años,
y yo decía que no era necesario en ese proyecto, que no era necesario marcar todas las causas que podían, como se decía acá, o enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, intoxicación, sueño, hipnótico, natural, todo lo que a un individuo, cualquier cosa que un individuo lo lleve a un estado de perturbación moral que no le permita entender el carácter ilícito del acto y determinarse según su verdadera apreciación, es decir, entender y querer, es inimputable. Y se acabó. ¿Para qué poner tantos ejemplos? Siempre algún ejemplo que queda fuera, ¿verdad? Bien, ese es el artículo 30. En el artículo 31 tenemos otro título que se llama también, entre paréntesis, embriaguez. Dice, no es imputable que ejecute un acto en estado de embriaguez, pero en cualquier estado de embriaguez, no. El código aclara, siempre que ésta fuera completa, sin plena, y estuviera determinada por fuerza mayor o caso fortuito. O quiere decir que si una persona toma alcohol hasta embriagarse por su propósito, porque fue su intención embriagarse, eso no es la embriaguez que está determinada por el artículo 31. La embriaguez que está determinada por el artículo 31 es accidental y tiene que ser completa, plena. No media embriaguez, no, total. Ustedes dirán, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, es un caso muy difícil, ¿no? Yo en la práctica, sinceramente, nunca lo he visto. Los clásicos de derecho penal, los viejos autores de derecho penal, hablaban del individuo que entraba a una bodega donde se estaba destilando alcohol o grandes cantidades de alcohol, y en ese momento los vapores del alcohol lo mareaban de tal manera, no era culpa de él, ¿verdad? Él no había tomado, él no había bebido ningún alcohol, y le producían un estado de perturbación moral que no le permitía entender y querer, y ahí cometió un delito. Pero es un caso muy rebuscado. Como ustedes comprenderán, es muy difícil que se dé o si no, un individuo que se duerme y no sé, con la boca abierta y le cae, justo se vuelca una botella de alcohol y le va cayendo alcohol hasta que se embriaga. Es raro, pero bueno, por eso no es cualquier ebrio, ¿verdad? Un ebrio que no es pleno ebrio, que está medio ebrio y comete un delito, es imputable. Y un ebrio que ha tomado por voluntad propia también es imputable. O sea que la embriaguez que causa inimputabilidad, o sea, incapacidad de ser culpable, es la embriaguez plena y accidental. Después tenemos el artículo 32, el mismo artículo, sí, el artículo 32, que habla del ebrio habitual y el alcoholista serán internados en un asilo, dice el código. Después define a los dos. Se considera ebrio habitual al que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso. Este no es inimputable, es imputable. Se torna peligroso e incluso puede recibir medidas de seguridad, como eso está previsto en otra parte del código. Más adelante quizás podemos hablar de este tema. Ese es el ebrio habitual, es el individuo que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito, provoca escándalo, se puede tornar peligroso. Ese es el ebrio habitual. Es imputable. Y se reputa alcoholista crónico al que por la costumbre de ingerir alcohol sin llegar a la embriaguez hubiera cometido el hecho en el estado previsto en el artículo 30 del Código. O sea, está todo dicho. El alcoholista crónico es el que comete el delito, toma porque quiere, pero comete el delito porque llega a la embriaguez y llega a la situación prevista por el artículo 30. Perturbación moral que le impida al sujeto entender y querer. O sea que el ebrio habitual, el sujeto que toma, que es un alcohólico que anda tomando a cada rato, ese es imputable. El alcoholista crónico, es decir, el sujeto que de alguna manera podemos llamar un enfermo, un alcohólico enfermo, ese sujeto no es imputable, es un enfermo, hay que tratarlo. El código en esto es muy claro. Y después la doctrina, fundamentalmente el doctor Otate, un distinguido y
y querido compañero de estudios, Amadeo Tati, tiene un libro sobre el alcoholismo y el derecho penal, y él habla de la habilidad patológica, que es una creación doctrinal, pero tiene mucha razón. La mayoría de los autores, yo diría de los autores uruguayos, casi todos, lo han aceptado como causa de inimputabilidad, de inimputabilidad, no está en el código, ¿verdad? Pero es aquellos casos en que el individuo, por una causa de carácter, una enfermedad, o, o se encuentra en un estado tal el sujeto que pequeñas cantidades de alcohol lo llevan a tornarse en un estado de no querer y de no entender. Esa es la habilidad patológica, que es aceptable también desde el punto de vista doctrinario. En el artículo 33 tenemos las disposiciones precedentes, se llama intoxicación. Serán aplicables a los que bajo las condiciones en ellas previstas ejecutaran el acto bajo la influencia de cualquier estupefaciente. Esto lo sabemos, ¿verdad? Cualquier droga, cualquier estupefaciente, el sujeto ejecuta el acto en esas circunstancias, exactamente igual que el artículo 31, 32, es decir, si se trata de una intoxicación plena y accidental, igual que el alcohol, ¿m? Y si se trata de un intoxicado habitual, delito, y si se trata de un intoxicado crónico, por llamarlo de alguna manera, igual que el alcoholista, no es delito, es inimputable. ¿Se dan cuenta? Bueno, después tenemos el 34, que es la minoría de edad, que no es imputable, que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Y se le aplica el Código del Niño y del Adolescente en ese caso. Y el artículo 35, que es el último, que habla de la sordomudez, que esto realmente es algo que no tiene sentido, pues dice, no es imputable el sordomudo antes de haber cumplido los 18 años ni después, cualquiera fuera de su edad, en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30, claro. No es imputable el ciego tampoco, no es imputable el mudo. ¿Qué tiene que ver la sordomudez? No es importante el rengo, no es imputable el manco. ¿Para qué pusieron sordomudez? No sé. Es una cosa que sacaron del código italiano y que realmente no está bien, porque cualquier persona, no tiene por qué ser sordomudo, si está en las condiciones previstas en el artículo 30 bajo el título de locura, que no puede, perturbación moral que no le permite querer entender el acto, es un inimputable. Bueno, y acá terminamos con la entrega de hoy. Seguimos en la clase próxima con la misma culpabilidad.